El búnker sonidero. Chicas Ponce. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotras somos las chicas Ponce. y estamos nuevamente aquí en el búnker con una entrevista y con unos súper invitados. Pero antes de comenzar quiero presentarles a mis compañeras. De este lado tenemos a Francis. y de este lado Yani. Y ellas, Ivy. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Están nerviosas? Pues fíjate que un poquito, pero yo estoy muy contenta porque tenemos a 4 invitados que nos van a hablar sobre el tema del vinil, el disco de acetato. Hoy queremos saber todas esas preguntas. Por favor, conéctense en las redes sociales y háganos ustedes también saber sus preguntas, por favor. ¿Cómo ves tú, amiga? Estoy muy contenta por saber qué es lo que nos tienen que platicar acerca del disco de vinil. Así es, pues ¿qué te parece si comenzamos? Pues pongámonos cómodas, chicas. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Nos gustaría conocerlos y nos gustaría que se presentaran, por favor, si nos pudieran decir sus nombres y a qué sonido pertenecen. Sí, mi nombre es Eduardo Daniel, yo soy Sonido La Fe, directamente desde Catepec, Colonia del Chamizal. Muy bien. ¡Bravo! Bueno, mi nombre es Héctor Martínez y soy el representante de lo que es Sonido Janeiro. ¡Bravo! Mi nombre es Armando Ortega, represento a Sonido Timbulán. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Antonio Chávez, Sonido Universal, Colonia de la Presa. Muy bien, muy bien, pues ¿qué les parece si comenzamos? La verdad es que estamos muy emocionadas por saber qué es lo que aquí. nos tienen que contar. Pues sí, la verdad es que bueno, yo en cuestión del disco de vinil pues ando un poco perdida, pero pues creo que los tenemos para eso. Esperemos nos puedan contestar las preguntas y pues vamos a comenzar. Tenemos varias preguntas que realizarles y pues comenzamos. ¿Cómo surge el disco de vinil? ¿Alguien quisiera contestar? Bueno, el disco de vinil sucede del disco de 78 Revoluciones de Carbón. ¿Sí? La empresa que sacó el primer disco de vinil fue la empresa Columbia Records, allá por el año de 1947. Antes que nada, bueno, para continuar les quiero decir algo, no sé si los compañeros estén de acuerdo. Somos sonideros, no historiadores, pero vamos a hacer lo posible por contestar las preguntas. Muchas gracias. Entonces la primera es Muchas esa. gracias. La empresa Columbia Records es la que saca el primer disco de vinil después de que ya sale el de 78 Revoluciones, que era el de Carbón. ¿Sí? Eso fue por el año de 1947. Ok, pues muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Bien, a mí me gustaría saber cómo se introdujo el disco de vinil en el mundo sonidero. ¿Quién me podría responder esa pregunta? Pues mira, una fecha exacta, un año exacto no se tiene. ¿Por qué? Porque, como lo acaba de mencionar mi compañero José Antonio, la introducción del disco de vinil surge después de haber creado lo que fue el fonógrafo. El fonógrafo es uno de los primeros tornamesas, llamémoslo así, que reproduce los primeros discos de 78 Revoluciones, que esos eran fabricados por laca de color negro, que de hecho cuando los dejaban caer pues, se hacían pedacitos, ¿no? En sí surge y se introduce dentro del ambiente sonidero por los años 60, que son los años donde aparece el sonido en México, y una de las principales eran los ritmos tropicales de temas que desafortunadamente no se tocaban en la radio. Es ahí donde surge el auge del ambiente sonidero, que todos los sonideros que empezaban en ese tiempo pues, traían música de Centroamérica, de Sudamérica, toda América Latina, ¿no? Entonces es ahí donde empieza a surgir, introducirse el disco de vinil dentro del ambiente sonidero. No, pues muy bien, la verdad, pues, como dicen ustedes, pues no son ahora sí que no tienen todo ese, ¿cómo se dice? No son las personas tal vez invitadas o no se dedican a eso como lo dijo él, pero pues por lo que veo están muy preparados. O sea, esas preguntas tal vez no nos las podrían contestar, más sin en cambio están preparados, ¿no? Sí, antes de
de un disco de 78, bueno, esos datos que uno va investigando, como dicen ellos, no somos historiadores, Así. pero la experiencia que traemos de generación en generación, yo no soy tan joven, tan grande, pero mi papá también es sonidero y mi abuelito fue músico, entonces así se trae. Antes de eso se hacían en las cintas. Antes de pasar a un disco de 78, de 45, de 33 revoluciones, primero existió una cinta. Ya visten los que pasan en las calles con sus... Sí. ¿no? Entonces, y de ahí ya pasa a un formato de 78 revoluciones. Esto viene, los primeros tornamesas vienen desde Inglaterra, porque ustedes saben los Garrap, ustedes lo saben, ¿no? Made in Inglaterra, ¿no? Ya después del éxito que tuvo aquí en la Ciudad de México, bueno, o sea, pues todos queremos escuchar música, ¿no? Sí, claro. ¿no? Pues, las consolas de las abuelitas y todo eso, Sí, claro. pues empezaron a hacerlos ya nacionalmente, o sea, imprimirlos, como también muchas marcas de discos empezaron ya, tú lo sabes, ¿no? A generar sus mismas empresas aquí ya de otros países, entonces más o menos así va enlazándose la historia del vinil aquí en México. Ok. ¿Tienes alguna marca en especial? ¿Alguno de ustedes tiene alguna marca especial que digan, pues esta marca me gusta o es ¿Marca en qué? en discos? Las más conocidas en sí en México, pues como ustedes saben, la mayoría lo sabe, pues fue la más fuerte Discos Musar, Discos Fuentes, son de las fábricas que empezaron a fabricar en México los discos de vinil, ¿no? Que de hecho pues ahorita lo único que tenemos para que ahora sí vayan y conozcan pues, es el edificio Musar en Grande Atitlán, que era donde realmente se generaban la mayoría de los LPs aquí en México. Y aparte pues había fábricas de discos en Naucalpan, en el mismo barrio de Tepito generaban sus propios discos, como Discos Galaxia, que pues, esa es una de las marcas que anteriormente se vendían y distribuían en Tepito, ¿no? Sí, porque si hablamos de música tropical, Discos Fuentes de Colombia fue la que introdujo todo esto a México, con su filial que fue Discos Pirles. Discos Pirles que fue el que pasó a distribuir toda la música tropical aquí en México. Y anteriormente fue Tono Comparo, Eco y Eco Eco vino como después, Tocano. después Eco, después vino ¿No fue Tocano. primero Tocano? No, Después fue Eco. Tocano. No, o sea, está entre la que es Discos Curro y Discos Fuente, ellos dos fueron hermanos. Entonces, pero Discos Fuente fue la que más, pues sí, trajo fíjense que es importante saber esto, yo lo sé por medio de mi papá también, todo esto la verdad, y por medio de maestros como ellos que yo he escuchado, ¿no? Es importante porque vinieron artistas, Humberto Pavón, empezaron a traer mucha música, ¿no? Varios empezaron a traer música de discos y veo que les gustaba aquí, y es como empezó a introducirse mucho lo que es Discos Fuentes. Pero había otras marcas, la verdad había hay muchísimas marcas de discos, ¿no? Desde Cuba, que tienen sus marcas especiales, que son Panar, Musar, ¿no? Y todo eso lo fue también haciendo Discos Maya, y discos, los que decían Eco, ¿no? Todo eso. Entonces, discos como que se fue enlazando. Porque no nomás es la música tropical, sino en el vinil hablamos también de Sí, todo claro. lo que Muchas es general. Ajá, en general. Órale, qué padre. ¿Cómo ves, Anita? Wow. Y yo quisiera saber, ¿aún utilizan estos discos en sus eventos? Muy poca gente lo supo conocer, muy poca gente. La verdad, el disco de vinil se ha ido a unos precios muy elevados y la verdad, pues la gente no te paga como para que trabajes ese tipo de música. Okay. Pero definitivamente aquí ya vemos gente que tenemos el gusto por el vinil. Ok, ¿y quién de ustedes lo sigue utilizando? ¿Alguno en especial? Yo. Usted nada más. No, de hecho, Ustedes los cuatro también. los Sí, utilizamos. Muy bien. Sí se sigue utilizando. Nunca se va a dejar de utilizar el vinil. Es algo que ha llegado para quedarse. Y ahorita estamos en un tiempo de que ya hay más demanda. Porque esto ya se había así como que Pasado de moda. pasado, ¿no? O sea, hubo una época, pues sí, porque empezó a salir el CD, los cassettes, los mini discs, ¿no? Empezó a salir y entonces dejaron los discos y muchos sonideros la verdad los tiraron.
porque pensaron que ya no iba a volver a regresar, ¿no? Y ahora ya un disco es cada día más cotizado. Hay discos hasta de, yo la verdad, y sinceramente, 60,000, 70,000, 100,000 pesos, discos. ¿Y de qué depende el precio? La antigüedad, el que no se conozca, el que hay, es que hay fábricas que hicieron nada más 100 discos en el mundo. Entonces, ese es el valor, porque hay coleccionistas a nivel mundial que dicen, nada más hay 100, yo lo quiero tener. Entonces va la oferta y la demanda. Son como los libros, hay primera edición, segunda edición, tercera edición. De hecho, la mayoría de los discos traen su clave, ya sea en la etiqueta o en la orilla donde le llaman el punto muerto, que trae un número. Ese número te dice exactamente en qué año, qué edición es, ¿sí? Y cuándo y qué fábrica también lo hizo. Entonces todo eso depende mucho también de, como dicen, no somos coleccionistas, pero tenemos que estar informados exactamente del porqué de las cosas, ¿no? Y ahí es donde tú te das cuenta realmente si es la primera edición, como dice Lalo. Hay ocasiones en que ciertas melodías sacaron nada más 100 discos y 100 personas se lo quedaron. Ah, pero fue un exitazo. La fábrica dice, ¿sabes qué? Hay que sacar una segunda edición. Y ahí sacan otra vez. Entonces ahí es donde vas a empezar a darle el valor al disco. Mientras sea como los carros, ¿no? Mientras más... Sí, que esté cuidado, sea original, tenga buen material, sea vendido. Y todo eso lo va elevando el precio. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya viene siendo, es como que dice, una reliquia. Joya. Sí, claro. ¿Y ustedes coleccionan los discos de vinil? Como coleccionistas no nos podemos llamar. ¿Por qué? Porque un coleccionista es como, por ejemplo, el que es apasionado por los Star Wars, la película de Star Wars. Se dedica exclusivamente a ese tipo de género. Nosotros como sonideros tenemos que abarcar demasiado, entonces si nos dedicamos a ser coleccionistas, imagina que tenemos que coleccionar todo tipo de música, ¿no? Entonces eso es más complicado para nosotros. Nosotros somos, como hoy les llaman, ¿no? Somos influencers de la música tropical. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos distribuyendo y dando a conocer melodías que la mayoría de la gente dice no son exclusivas, pero es música no tan manoseada como lo dice nuestro compañero Lucio, que realmente pues son melodías muy poco conocidas, pero realmente eso es lo que te hace hacer un tema único. Sí, ahorita hablando de la otra pregunta, hay muchos lugares ahorita también donde se toca vinilo y hay gente que nunca lo dejó de tocar. Yo conozco un amigo, se llama Fania de la Aguilera de ahí, él siguió tocando a pesar de que pasaron generaciones y los cassettes, mucha gente siguió tocando. Y hasta la fecha hay lugares, a lo mejor son contados, pero sí hay lugares de vinil. Y cada día más jóvenes, yo he ido porque pues me dedico también a vender viniles, y he ido y entonces yo veo chavos que ahora ya no lo, porque antes decían, no, eso ya no sirve. A mí me tocó así sonidos hasta famosos. Cuando yo iniciaba la Racona cuando estaba con 14 años, hace 14 años que inició la Racona, nosotros iniciamos juntos con ahí, que éramos amigos del dueño, entonces llegaban y decían, eso ya no sirve, no, lo bueno está es la lacto, ¿no? Así es. Y a la larga, esos mismos sonidos que decían que ya no servían, yo los veía, oye, no tienes este disco. Entonces, por lo mismo, ¿no? De que fue otra vez resurgiendo con una fuerza, y los chavos de ahora lo ven como algo, así como algo extraordinario, ya no lo ven así como algo antiguo, ya lo ven así como un... Claro. Yo veo a mi hijo y yo estoy poniendo un disco, y mi hijo se acerca y lo ve como algo, como un juguete, como algo maravilloso para él, o sea, una cosa así. Es que si lo vemos es un poquito como las modas, ¿no? Que obviamente regresó, porque Exacto. ahorita lo tenemos otra vez de vuelta. O sea, siento como que está pero como no sé pasando otro boom. Lo que pasa es que esto ya no es una moda, es algo que traemos en la sangre. Sí, definitivamente yo, en lo particular, yo empecé en lo de los equipos de sonido de los 10 años. ¿Sí? Mi papá tenía un Rapson 45 con 2 trompetas, con tocadiscos en aquel entonces. Mi papá pues, era de clase humilde, no fue sonidero,
¿sí? Nada que tenga que ver. Sencillamente le gustaba la música y eso me entró el gusto. Ahora, como dice la verdad, a los que nos gusta todo esto, buscamos los títulos, pagamos hasta lo que se puede. Antes, ¿cuánto te costaba un disco pirata? En el 85. En ese tiempo de 5 o los 10 pesos. pesos eran 5 o 10 pesos, ahorita estamos hablando 50, 100 pesos. Y ahora que están regresando el disco pirata, que les llaman reediciones, ¿no? Sí. Reediciones, que no son más que discos piratas, están alrededor de 1.000, 1.200 pesos. ¿Sí? Hay gente pues, que sí los compramos, ¿no? Porque pues, en realidad, como dijo Lalo, hay títulos que son carísimos, muy arriba. Y bueno, pues ya de esa forma tenemos la posibilidad. De todos modos, yo igual sigo buscando, ahorita tengo una proveedora, ¿cómo se llama? Marvel, ¿no? Sí, Marvel de Colombia. Ella me está trayendo discos, Marvel me está trayendo discos de Colombia, los estoy comprando, ¿sí? En la casa me dicen, tan loco, ¿para qué pagas tanto por un disco? ¿No? Pues mi gusto. Así es. ¿Sí? Totalmente. Claro, sí, sí. el disco de vinil nunca va a morir. Lo que decía de la otra pregunta es cierto. Coleccionista ya es otra cosa más fuerte, porque nosotros, ahora sí que a veces compras un aparato o compras un disco. Entonces un coleccionista se dedica específicamente a comprar los discos, ¿no? Quiero tener este nuevo que salió de X artista, ¿no? Y así. Y entonces los va coleccionando año por año. Ese sí es un verdadero coleccionista. Y nosotros no, porque vamos a decirlo, un ejemplo, Rubén Blades o Héctor Lavoe o X, ¿no? Artista, compramos el que más nos gusta de él o los que más nos gustan. Y ya tenemos 2, 3 de ese artista, 2, 3 de este artista y así. Entonces, música que no está tan manoseada como se dice y así. Entonces, y eso lo tratamos de transmitir. Cabe decir que nosotros los sonideros, y digo por medio de ellos que tienen más experiencia, y yo por mi papá, que decía que realmente los éxitos que hacen las radios empezaron por los sonideros. O sea, en las calles. Y ustedes lo han visto, o sea, las canciones que se escuchan primero con los sonideros, a rato ya las agarran en la radio y le están dando fuerza. Sí, ya no tienes y ya se vuelven éxitos. Sí, pero realmente siempre ha empezado por el ambiente sonidero, en las calles. De hecho, las agrupaciones, tanto mexicanas como colombianas o puertorriqueñas, buscan siempre al sonidero, que es el que les va a introducir su tema y lo van a dar a conocer. De ahí empiezan ya las radios. Hay radios que patrocinan demasiado los sonidos con tal de que les dejen o les lleven a ese tema. Entonces son cosas que mucha gente desconoce, pero al final de cuentas pues es importante saberlo, ¿no? Como dice Lalo, nosotros no somos tan expertos en la materia, porque pues yo en mi caso tengo al frente de lo que es la empresa de Producciones Formas México, que fue creado por mi papá. Él inicia en el año de 1972 dentro del ambiente sonoro. Anteriormente, pues nadie lo sabe, pero su primer nombre de él se llamaba Cañamola. Después se llamó Sonorama, y cuando él jala a su hermano, el más chico, a ser parte de la voz, porque era la voz, lo deciden cambiar lo que es Sonoranero. Después se apaga un tiempo y yo hace 24 años que estoy al frente de toda esta compañía y la industria sonidera que hoy le llamamos, ¿no? Porque ya no es tanto el sonido que llegaba por sus cositas y montaba su espectáculo, su audio en una hora, ahora ya hasta 24 horas te tardas en hacer el montaje. Pero pues lo más importante de esto, del ambiente del sonido, pues es la música. No, pues muy bien. Fíjense que yo un tiempo que me fui, dejé de escucharte a ti y de escuchar a Armando. Ahorita no lo escucho. ¿Qué nos cuentas de eso, Armando, de tu regreso? Pues ahora sí que pues ahí hemos estado, ¿no? Vienes bien fuerte, ¿verdad? Crees mucho. ¿Cómo te diré? Bueno, yo inicié desde 1985, pero no me inicié en ese tiempo como timbadero, o sea, estuve con otros compañeros, otros amigos, en otros sonidos, trabajando con ellos. O sea, trabajé más o menos por el año 1985
hasta por el 95 o así. Me imagino que en ese tiempo empezaste igual trabajando con los discos de vinil. Ah, sí. Esa fue, ahora sí que ahí fue donde yo inicié, ahora sí que con el vinil. ¿Tú te acuerdas de un éxito que tuviste con esos discos? Que digas, esta canción donde quieras o no. Pues es que hay muchas, ¿no? Pues ahora sí que, vamos a decir, que recuerde ahorita la salsa de oro, ¿no? Sí, De la muy memoria bueno. antes, el disco de 33 revoluciones, ¿no? Ahora sí que hay, pues, hay muchos temas, ¿no? Pero digo que yo inicié en esos años, fue cuando yo trabajé el vinil, de más o menos del 85 al 95. De ahí, por así que me desaparecí, tuve un problemilla ahí y regresé hasta el año 2000, con lo que ya fue timbalero, pero ya estaba, ahora sí que no sé, en ese tiempo, ¿qué crees que yo inicié vendiendo también música? Y seguí coleccionando música y todavía vendí los discos que dices compa piratas. Ahora sí que... O sea que tú guardaste lo que ya tenías de material y cuando regresaste, regresaste con una parte de eso. Bueno, ¿qué crees que no? ¿Qué crees que todos mis viniles de esa época? Ahora sí mis hermanos más pequeños, pues los usaron de frisbee. Platillos voladores. No los vuelvo a aventar. En pleno sol y cuando regresé yo también lo hice. Achicharrado, ¿no? Ahí casi perdí todo. Me quedé con muy poco material ahí. Ahora sí que la verdad ahorita, que serán 2, 3, 4 años, regresé otra vez a coleccionar vinil, porque pues me quedé con la música en CD, ¿no? Lo que estaba, era lo que tengo de colección, tengo discos nacionales, importados, todo eso. Y ahorita pues estoy así que más enfocado en el vinil, como, o sea, por el gusto, ¿no? De uno, y pues es que es, no sé, es algo diferente, ¿no? La verdad pues agarrar es una algo muy... mesa, que uno como bailarín les va a agradecer siempre que tengan ese gusto por el disco de vinil y que lo estén haciendo regresar otra vez. Sí, yo, fíjense que una cosa, a mí me decían varios, mi amigo Ginger, el de ahí de la Caracoles, me decía, ay, tú no viviste esa época, tú no toques esos discos, ¿no? Me decía. Y entonces yo le comento, que nos llevamos bien, yo le comento, le digo que, pues yo crecí entre discos, la verdad, mi mundo era discos. O sea, yo veía a mi papá y tenía 2 cuartos llenos de discos y cuando él se iba, pues yo los agarraba, ¿no? Y ahí me metía y ya lo trae uno, lo que decía él, lo trae uno desde mi abuelito que fue músico, mi abuelito anduvo mucho con Obi Melón, con Jimbo Lacombo, con grandes músicos de ese tipo. Entonces, ya lo trae uno, entonces yo me metía y ahí lloraba, reía entre los discos, todo. O sea, era un cúmulo de emociones entre la música. Y entonces, pues, yo seguí y dije, pues voy a tocar discos. Y ya me fue gustando, es una esencia que traes, es algo... Y aparte de que se escucha mejor el disco, bien trabajado un disco, se escucha mucho mejor que el CD. Le voy a decir por qué, porque en el CD se comprime la música, en la memoria se comprime, todos los tonos son diferentes, se pierden. La fidelidad. La fidelidad. Y un disco bien trabajado se escucha muy bonito, como si tuvieras aquí al artista. Así hay canciones que... Eso es lo importante. Hay canciones, ¿no, compa?, que se grabaron en acetato. Bueno, yo los toqué, después los conseguí en CD, en cassette, y ya no sé igual, y era el mismo artista. Y decía, no, como que le falta algo, como que le falta algo, no sé. De hecho, el vinil es una magia que te envuelve tanto el simple hecho de ver el vinil, verlo girar, ver la aguja, cómo se introduce en cada cerco de la grabación del disco, como dice Lalo, te transforma, te lleva a otro nivel. A eso agrégale que estás escuchando la melodía y ves la portada del disco. La volteas la portada y tiene la historia del compositor, del grupo, o hasta te habla de la misma canción, por qué fue compuesta con esas palabras, esas frases. Porque es una frase, una canción es un poema que te envuelve, que no solamente te llega o te hace recordar ciertas cosas, sino la combinación de instrumentos musicales. Eso te hace trasladarte como si estuvieras en medio de la orquesta escuchando la flauta, el tambor, la trompeta, el piano. Y los pianos
realmente en un tono de un acetato a un compact o ahorita en lo que son las plataformas musicales, ya no se escucha. Sí, porque sencillamente el disco de acetato lo traía todo. Ahora, como dicen ellos, todo está más compactado. Sencillamente el trabajar un disco de vinil es una obra de arte, ¿eh? Y la verdad muy pocos lo saben trabajar. En sí hay mucha gente que los trabaja, pero pues como dicen, no es la esencia, ¿eh? Porque sencillamente, bueno, al menos en mi caso, yo vengo desde el tiempo de la época dorada del Sol de México, que fue de años de 1975 al año de 1985. Que muchos digan que fue los 90, mentira. Fue en ese entonces cuando yo empecé a conocer todo ese tipo de música. Grupos de Colombia, que muchas de las veces nos confundíamos. Por ejemplo, yo debo ser sincero, para mí toda la comida colombiana, yo decía Peter Delis, Peter Delis es colombiano, no, resulta que no es peruano. ¿Sí? Estamos hablando de bonitos en conjunto, son ecuatorianos, o sea, pero tienen no el toque de la música de su país, sino el toque de la música de Colombia, ¿sí? Que fue lo que vino a pegar fuertemente aquí en México en aquel entonces. Pues como les digo, a mí no me platican, yo viví la época dorada del sonido de México y yo sé de dónde viene el vinil, yo sé de dónde viene todo eso. Igual muchos artistas emigraron, ¿no? Exactamente. De hecho, para mí, bueno, yo tengo otro punto de vista. Para mí lo que fue más fuerte fue la música cubana para mí. Porque ustedes vean las películas de blanco y negro, ¿cuántos grupos cubanos ya había? Estamos hablando del año 50, ¿no? 40, 50, ¿no? De hecho, desde y ya traían grupos y ya venían artistas cubanos a migrar aquí por el bloqueo que tenía Cuba. Entonces venían a abrirse puertas aquí y entonces, pues, hasta los mismos colombianos, y ese dato de ellos lo dijeron apenas, y yo ya lo sabía, nosotros ya lo sabíamos, que aquí en México somos la pura verdura. Los mismos colombianos dijeron, nosotros nos inspirábamos de las películas mexicanas, de ver a los artistas mexicanos. Es que México es México. ¿No? ¿Por qué? Porque Cuba es la raíz. Cuba es la raíz. De ahí hacia Colombia, hacia República Dominicana, hacia Venezuela, hacia diferentes lugares, ¿no? Pero ahí aquí en México ya estaba La Matancera, el Son Clave de Oro, ¿sí me entiendes? Artistas que eran antes que llegara a los corraleros de Majagual, entonces eso ya fue despuesito. Primero fue la música cubana, las raíces, que empezaron a llegar aquí. Y ahí están las películas, vean los datos, y ahí es, de eso no nos engaña, ¿no? Esos son ciertos datos. Que la raíz de la música cubana es la música africana. Ah, sí. De ahí vienen todos los ritmos tropicales que podemos llamar, viene de los ritmos africanos. De hecho, mira, por ejemplo, una historia, ¿no? O sea, realmente yo me siento agradecido y afortunado de haber nacido en una cuna sonidera. ¿Por qué? Porque yo recuerdo desde que tenía mi abuelita una fonda, tenían una rocola. La primera rocola que fabricó la fábrica de tornamesas Garrett inglesa, y era que los discos de 45 se levantaba el brazo, agarraba el disco, lo colocaba y giraba. Yo a la edad de 3 años me paraba en la rocola y veía cómo hacía su trabajo, ¿no? Y realmente para mí, al tener esa edad y ver ese funcionamiento, ese mecanismo, pues era para un niño de 3 años y escuchaba desde música de Pedro Infante, Carlos Solís, mi papá escuchaba mucho la música cubana. Hay un artista que cada vez que mi papá regresaba de tocar, pues regresaban de la fiesta, llegaban a su casa, y conectaban otra vez todo el audio y se ponían a continuar las fiestas. Y hay un artista que se llama Orlando Contreras, que ese disco, la verdad, o sea, era ese movimiento de mi padre, porque siempre que regresaba, era de que lo ponía y se escuchaba en toda la colonia. ¿Por qué? Porque mi padre llegó a la colonia a la edad de 12 años. Fueron de los primeros que colonizaron la colonia La Presa, que de hecho en ese tiempo me platicaba mi abuelo,
que solamente iba a existir una sección en la presa, que era la segunda sección, ¿no? Y no se llamaba ni la presa ni la frontera. ¿No? La promoción de la presa, ¿por qué? Porque ahí donde está la panadería, estaba la presa. Todo el agua que bajaba de los cerros, ahí se juntaba. Por eso le llamaban la presa. Pero en realidad, pues a mi abuelo fueron los primeros habitantes aquí, había como 5 casitas. Y te digo, cuando empieza mi papá con el sonido, los rachos, las trompetas, pues se escuchaban en todos lados, ¿no? Sí, pues todo hueco. Entonces, junto con el señor Librado de Melchor, que de hecho pues son de las dos personas que realmente pues yo me debo a que ahora soy sonidero y estoy dentro de lo que es el ambiente del vinil, pero realmente son anécdotas que realmente lo vives desde pequeño y lo vas aprendiendo y te envuelves. Pues sí, definitivamente todos tenemos el punto de vista y el de cómo somos y el de cómo nos forjamos dentro de esto. Sí, yo se lo voy a repetir, yo no vengo de una familia sonidera. Es más, yo no tengo a quién dejar, cuando yo me vaya, no tengo a quién dejar con el sonido. No, mira, tú vas A ver, chicos, yo tengo una duda. ¿Ustedes han viajado para conseguir material de vinil en alguna ocasión en su vida? Yo en mi parte yo no. Yo siempre le he conseguido tu vinil. Yo también, igual. ¿Usted? No. ¿No? Yo he ¿Y su viajado, material pero actualmente por dónde toda lo la consiguen? ciudad he viajado ahí buscando los tianguis. La música la Ok. conseguimos pues, donde, bueno, de mi parte, donde la encuentro. Yo he comprado hasta las chácharas. ¿Sí ves? Porque bueno, Sí, sí, como sí, se encuentran ya todas las chácharas. cuando tú ya sabes de música, o sea, sabes de artistas, o sea, tú ves, ay, no, pues se me olvidó. Este no lo tengo. Sí lo tengo, Este no lo lo tengo, pero vamos a ir en compacto. Hace- Ahorita que coleccionamos vinil, pues lo hacemos de esa forma. Sí. Hace como 10 años, cuando yo volví a retomar esto del vinil, yo me daba mis vueltas ahí por el mercado de San Felipe. Sí, muchos discos que ahorita ya están muy cotizados, yo los llegué a conseguir hasta 5 a 10 pesos. Wow. En serio. En ese entonces, yo ahí encontré el de la empresa de la luz de escala de la luz nuevecito, sí, que me costó 15 pesos. Como a los 2 años sale una página de Estados Unidos que se llama Mi Alma Latina y ya lo tenían en $50. Sí. Entonces, sencillamente esto no va a dejar de funcionar. Sí, y fíjense, qué bueno que están haciendo esa pregunta. Hace ratito fui a la San Felipe de Jesús y encontré este disco me gusta mucho. Yo lo tuve, hay sello colombiano, hay sellos venezolanos, ¿no? Y ahí ya voy con mi esposa y mi hijo y ya, así como que no les gusta que me agache ahí cuando veo discos, ¿no? Pero ahí los dejé esperando, ¿no? Y me pongo a buscar y se llama ¿Por qué ahora? El grupo Universidad, la Orquesta Universidad. Y entonces lo abro, ¿no? Lo abro y esto es lo importante, ¿no? Lo abro y es un sello, es un sello americano. Es americano, o sea, y yo dije, no, pues ahorita me lo va a dar barato, ¿no? Y no, ¿qué cree que cada vez la ¿Por qué no me lo música, muestras a la cámara? cada vez la música es más cara? La verdad me lo dieron, o sea, ya la gente sabe lo que tiene, ¿no? Sí. Sabe lo que tiene, pero pues nosotros que sabemos, pues vale la pena, ¿no? Y cuando te gusta, pues le inviertes, ¿no? Dices, voy a invertir, va a escucharlo en mi casa, disfrutarlo con mi familia, o tal vez en una tocada alguien que te lo pida, o que lo puedas colocar, porque no toda la música se puede colocar en una fiesta familiar o en una tocada, o sea, debes de buscar los momentos de poder tocar cierta música para poder hacer bailar a la gente, más que nada para poder disfrutar a la gente. Pero eso lo vas agarrando en el camino. Y no porque sea americano, sino simplemente para mí tiene una buena calidad, pero también hay discos nacionales que en sus momentos los hicieron muy bien y tienen hasta mejor calidad que hasta un disco americano. Sí, porque ahorita que estoy viendo la portada es diferente al que yo tengo. Es el mismo disco, pero es diferente la portada, pero es sello nacional. Es mexicano. Eso los compraba en Discolandia. Sí. Sí. Entonces es más o menos esto del mundo del vinil y hay gente que dice, yo quiero el americano.
yo quiero el venezolano, yo quiero el colombiano, entonces pues es un mundo de todo esto, Así ¿no? es, claro. Y es como eso, yo quiero este carro porque este carro trae esta situación, yo quiero, entonces ya la gente pues depende cómo te lo pida, pues esa como tú también les digo la oferta y la demanda, ¿no? Y si no, pues te lo quedas. Apenas se puede quedar todo, pero No la mayoría se lo queda uno. De hecho, mira, por ejemplo, como dicen, ¿no? Vas en cualquier lado, vas conociendo gente. Yo he viajado casi por toda la República. Me he llegado a lo que es a Veracruz. En Veracruz hay mucho músico cubano en orquestas muy reconocidas, donde realmente ellos tienen discos de vinil. Y cuando llegas a su casa, que sabes que vienen a cierto estado, te hacen pasar y ves, no, tienen unos temas que la verdad, yo afortunadamente, como les mencionaba yo hace rato, me siento agradecido con la vida, me siento agradecido de haber nacido en una cuna unidad, porque casi la mayoría de la música que proyectamos nosotros, la tenemos en vinil. Mi padre era uno de los grandes conocedores de música y tiene muchas melodías, pero muchas melodías que la verdad muy pocos sonidos de los de renombre las conocen. Tuve yo la fortuna de trabajar con algunos sonidos de renombre que siempre me decían, ¿sabes qué? Pues tú abres el baile. Ponía yo las melodías grabadas en CD y llegaban y me decían, oye, ven esa canción. O sea, y a veces la verdad le ganas más vendiendo música que haciendo sonidos. Exacto. Entonces es ahí donde dices, les vendías el CD, pero no les vendías la matriz, como llamamos nosotros en acetato, de esa melodía, ¿no? Hablando de sonidos Janeiro, tengo una anécdota muy padre que también alguna vez te la comenté. Allá por el año de 1985, más o menos 86, Héctor Martínez padre se retira de esto. ¿Sí? Entonces nosotros estábamos comprando equipo, sonido de eso. Nos comentan a Chito de su el campamento lo está vendiendo. Llegamos a tu casa, por el tiempo papá, una persona muy chingona. Le compramos varias cosas. En eso yo veo la caja de discos. Para ese entonces, bueno, pues yo ya estaba trabajando en una empresa mucho, que había contigo. Pero véndame su caja de discos. No, la verdad no. ¿Cuánto quiere? Se estaba deshaciendo de ellos, pero no quería. No, se deshizo del equipo. Es como le comentaba yo a Toño, ¿no? Nosotros afortunadamente, y esta es la prueba, lo puede decir también la mano, lo puede decir la otra. Nosotros, aparte de la música, armamos equipos de audios donde vamos, lo presentamos y la gente le gusta. Oye, ven en el equipo. ¿Por qué? Porque como les hemos comentado y ya la mayoría lo sabe, si tú vives exclusivamente del sonido, te mueres. ¿Por qué? Porque o le inviertes a la música, o le inviertes al audio, o hoy en día le inviertes al espectáculo. Entonces, nada puedes tener al mismo tiempo. O eres bueno en una cosa, o eres bueno en otra, o eres bueno en otra. Es como el equipo de fútbol. Unos son defensas, otros son medios, otros son delanteros. Fíjate que, y así es. Pues sí, terminando la anécdota, me dice el maestro, llévenselo todo, pero los discos no pago, quiero, no. Es más, dice, te regalo el nombre del sonido. Después de cuando se fue Loreto, el nombre de Janeiro era mío, pero nunca lo ocupé. ¿Y por qué era amigo de palabra, no? Como hubiera sido, pero era mío. ¿Sí? Nunca lo ocupé porque nunca nos dio por cambiar el nombre del sonido. Inclusive después te acordarás de Imperio. Moy Mendoza era una de las voces más parlotas de la colonia de la Presa. Inclusive también cuando él se retira hacia los Estados Unidos, igual lo deja. Igual me dijo, ocupa el nombre si quieres. No, nunca nos dio. Pero sí, o sea, el medio del asunto es de que en ese entonces muchas personas que se retiraron vendieron todo, menos su música. ¿Sí? Y lo que vemos ahora es de que fue lo más esencial y que es un tesoro. Pues sí, porque eso yo creo que es lo que llevaban en el corazón, ¿no? Exacto. Es lo principal de un evento. Yo ya así para averiguar todo eso, ya regresando al tema de los viniles, fíjense que yo le agradezco
a mi papá, la verdad. Yo le agradezco mucho, porque de ahí, él es mi maestro. Y yo creo que tengo un gran maestro, yo así lo veo, ¿no? No sé cómo. Y mucha gente lo conoce y lo cataloga como un gran maestro. Y la verdad, él tuvo que vender su música, porque hubo un tiempo en la casa que pues, nosotros andábamos en la fiesta, la verdad, sinceramente, mi familia, mis hermanos, y mi papá, llegaban los sonideros, porque aquí hay de todo, hay gente abusiva que llega y cuando te ve torcido, llega a aprovecharse de la desgracia, ¿no? Y no voy a decir nombres, no, pero llegaban muchos sonideros, y oyes, véndeme discos, y mi papá por la necesidad los vendía. Entonces, yo veía discos que los vendía y yo andaba en la fiesta y ya iban muchos. Entonces pasó el tiempo que un día me dice, ¿ya estás comprando discos, verdad? Sí, porque me empezó a gustar esto cada vez más. Y le enseñaba un disco y le digo, este tú lo tenías, papá, y este tú lo tenías, y este tú lo tenías. Y me dice, ¿cuánto te costó? No? Y a veces hasta lo doble y lo triple que lo que él lo había vendido, de verdad. Y me dice, ya no compren. Le digo, no, en su momento tú los vendiste, pero nunca los dejaste sin comer. Fíjense lo que le dije. Y eso le llenó a él de gusto porque se sentía mal, ¿no? Le decía, ¿por qué vendí mis discos? No, mijo. Pero yo le dije, en su momento nos ayudaste, ¿no? Ahora me toca a mí, ¿no? Entonces ya quedaba un poco y le digo, yo te los voy a comprar. Y hasta la fecha del día de hoy estoy ahí con papá y de material. Pues bueno, la verdad es que demasiada información. Pero pues bueno, vamos a un corte y seguimos con ustedes. La verdad es que ya ni las preguntas nos dejaron hacer porque realmente estamos recibiendo toda la información y quedamos. Sí, nos rebasaron en preguntas, nos rebasaron. Muchas gracias por haber venido hoy. Les damos de verdad las gracias de habernos acompañado y pues vamos a invitar a pasar a nuestra amiga Chica Ponce. Chule, por favor, adelante. Bueno chicos, pues estamos agradecidos porque hayan asistido a nuestra entrevista aquí en el búnker. Y bueno, pues para recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, como El Búnker y El Búnker Sonidero. Y síganos para más y muchas gracias a todos. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La Chica Ponce!